Estás buscando una fuente de bendiciones en tu vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús nos dice: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios es la fuente de todas las bendiciones, y a través de su amor, podemos recibir todo lo que necesitamos. Recuerda que su amor es incondicional y siempre está contigo. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Te has detenido a reflexionar sobre las bendiciones que llenan tu vida? En la Escritura, se nos dice: dad gracias a Dios en mi circunstancia. Esto nos invita a cultivar una actitud de agradecimiento diario, reconociendo la presencia de Dios en cada momento, en cada persona y en cada experiencia. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás pasando por un momento difícil y te sientes solo? En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En la cruz, encontramos la bendición de la salvación y el amor incondicional de Dios. La cruz nos recuerda que no estamos solos en nuestros sufrimientos, porque Jesús también sufrió por nosotros. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué significa para ti dar gracias en medio de la adversidad? En el Salmo 136, se nos recuerda que su misericordia es eterna. Reflexiona en los momentos difíciles, donde Dios nos ha librado de situaciones complicadas. Su amor y providencia nos acompañan siempre. Al recordar sus bendiciones, nuestra gratitud se vuelve una forma de adoración. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás buscando bendiciones en tu vida? En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar: Padre nuestro, que estás en los cielos. Reflexionemos en la promesa de Dios de bendecirnos y protegernos. La oración del Padre Nuestro nos recuerda que somos hijos de Dios y que Él siempre nos brinda lo que necesitamos. Así que, con fe y confianza, pidamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué pasaría si empezamos a ver cada día como una oportunidad para agradecer? En el Evangelio de Lucas, Jesús nos enseña sobre la importancia de la gratitud, al hablar de los 10 leprosos que fueron sanados, pero solo uno regresó a dar gracias. Esta historia nos recuerda que la gratitud es una forma de imitar a Jesús, quien siempre dio gracias a Dios Padre. Así que hoy, tomemos un momento para reflexionar sobre las bendiciones que hemos recibido y dar gracias con sinceridad. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Te has detenido a reflexionar sobre la bendición que recibimos en la Eucaristía? La palabra de Dios nos recuerda que el pan que nosotros partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En ese momento, nos unimos a Él y a los demás hermanos en la fe, experimentando la plenitud de su amor. La Eucaristía es un regalo que nos llena de gracia y nos da la fuerza para seguir adelante. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué significa la cruz para ti en este momento de tu vida? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, se nos dice: porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al pie de la cruz, encontramos el amor incondicional de Dios, el perdón y la redención. En este momento, invita a Jesús a que te abrace con su amor y te guíe en tu camino. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás pasando por un momento de oscuridad y duda? En el huerto de Getsemaní, Jesús oró, con gran angustia, diciendo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Él entendió nuestro sufrimiento y nos enseñó a confiar en la voluntad de Dios. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué significa el sacrificio de Jesús para ti? En el Evangelio de Juan, se nos recuerda que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, y en ese acto de amor, encontramos nuestra salvación. El Viernes Santo es un recordatorio de ese amor incondicional, que nos hace reflexionar sobre la profundidad de su sacrificio, y cómo podemos vivir según su ejemplo. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué símbolo te hace recordar el amor incondicional de Dios? La cruz es más que un símbolo, es el testimonio del amor que Dios tiene por nosotros. En el Evangelio de Juan,
se nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. La cruz nos recuerda que el amor verdadero se sacrifica por el bien de los demás. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué pasaría si te dijeran que tienes el poder de perdonar y amar incondicionalmente, como lo hizo Santa María Goretti? En el Evangelio de Mateo, se nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santa María Goretti nos muestra que este amor es posible, incluso en medio del sufrimiento y la injusticia. Ella perdonó a su asesino y le pidió a Dios que lo salvara. ¿Podemos seguir su ejemplo y amar sin condiciones? Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué pasaría si pudiéramos escuchar la voz de la creación y entender su lenguaje? La historia de San Francisco de Asís nos muestra que es posible vivir en armonía con la naturaleza y con los seres vivos. En el Evangelio de Mateo, se nos dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que crece y se multiplica. San Francisco de Asís nos enseña a escuchar y a cuidar la creación, como un regalo de Dios. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué pasaría si dedicáramos nuestra vida a servir a los demás con amor y compasión? La Biblia nos recuerda que el amor es paciente, el amor es bondadoso, y Santa Teresa de Calcuta nos dio un ejemplo vivo de esto, sirviendo a los pobres y necesitados sin esperar nada a cambio. Su legado nos inspira a ser instrumentos de paz y amor en un mundo que necesita de nuestra compasión. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Buscas fortalecer el vínculo con tus seres queridos y con Dios? En la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, se nos dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Al reunirnos en oración como familia, creamos un espacio sagrado donde podemos compartir, reflexionar y sentir la presencia de Dios. Invita a tus seres queridos a unir sus manos y corazones en oración este domingo. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás buscando fortaleza en tu vida espiritual? La oración es el camino, como nos recuerda la Biblia en Filipenses 4:13. Puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. En momentos de duda y temor, la oración nos brinda consuelo y paz. Recuerda que Dios siempre está contigo, escuchando tus plegarias y fortaleciendo tu fe. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás preparado para recibir al Señor en tu corazón? El Adviento es un tiempo de espera, de esperanza y de conversión, un momento para reflexionar sobre nuestra relación con Dios. En el libro de Isaías, se nos dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, es un llamado a la conversión y a la preparación de nuestros corazones. En este tiempo de Adviento, te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre tu fe y a que te abras a la gracia de Dios. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás pasando por un momento difícil y te sientes solo? En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré descanso. En la cruz, encontramos la verdadera fortaleza, porque es allí donde Jesús nos muestra su amor y su sacrificio por nosotros. En momentos de dolor o tristeza, recuerda que no estás solo, porque Jesús está contigo, llevando tu cruz. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué significa realmente nacer de nuevo en Cristo? En el bautismo, recibimos la gracia de ser hijos de Dios, como dice San Juan, a cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. En este sacramento, nos liberamos del pecado y nos unimos a la familia de Dios, para vivir en su amor y seguir su camino. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás pasando por un momento difícil y te sientes solo? En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En momentos de prueba, Dios nos ofrece su fortaleza y consuelo. Recuerda que no estás solo, porque Él está contigo. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás pasando por un momento difícil y te sientes solo? En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33,
Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La valentía en la adversidad no se trata de no sentir miedo, sino de confiar en que Dios está con nosotros. Así que no te rindas, no te desanimes, porque Dios te sostiene y te guía. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Buscas protección y consuelo en momentos de prueba? La palabra de Dios nos recuerda que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, como dice el Salmo 46. San Sebastián, mártir y defensor de la fe, nos enseña a confiar en la providencia divina, y a encontrar paz en medio de la tormenta. Orando a San Sebastián, pedimos su intercesión para que nos guíe y nos proteja. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás buscando una forma de conectar con Dios de manera más profunda? La oración de San Pablo nos enseña a decir, no te afanes por nada, sino preséntalo a Dios en acción de gracias, en Filipenses 4:6. Se nos recuerda que la oración es un diálogo de amor y confianza con nuestro Padre Celestial. Al orar con gratitud y confianza, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Alguna vez te has sentido sumido en la oscuridad, sin saber qué hacer? En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 5, Jesús nos dice, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. En momentos de incertidumbre, podemos encontrar consuelo en sus palabras. La fe nos permite ver más allá de la oscuridad, confiando en que Dios siempre está con nosotros. Así que no te rindas, mantén la fe y recuerda que Jesús es nuestra luz en la oscuridad. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué significa para ti decir Padre Nuestro? En este versículo bíblico, Jesús nos enseña a orar con sencillez y humildad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reflexiona en el significado profundo de cada palabra, en la bondad y el amor que nos brinda nuestro Padre Celestial. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás buscando un guía y protector en tu vida espiritual? La palabra de Dios nos dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. En San José encontramos un modelo de fe y obediencia, un padre adoptivo que cuidó a Jesús con amor y dedicación. A través de su intercesión, podemos encontrar la paz y la guía que necesitamos en nuestros momentos de duda. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás listo para recibir las bendiciones de Dios en tu vida? En el Salmo 100, se nos dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Alabamos a Dios no solo por lo que ha hecho, sino por quien es. La alabanza es una forma de conectar con Él y recibir sus bendiciones. Así que hoy, toma un momento para alabar a Dios, y verás cómo las bendiciones fluyen en tu vida. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás listo para recibir las bendiciones de Dios en tu vida? En el Magnificat, María canta, mi alma glorifica al Señor, y nos recuerda que Dios nos llena de bendiciones y nos muestra su misericordia, a todos los que le temen, desde la generación hasta la generación. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás listo para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti? La Sagrada Escritura nos dice, y Dios te bendecirá y hará que seas bendición. Estas palabras nos llenan de esperanza y fe. En la Biblia, encontramos versículos que nos recuerdan que somos amados y valorados por Dios, y que Él quiere derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas. Así que, acepta la bendición de Dios y permite que su amor y gratitud llenen tu corazón y tu vida. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás buscando una bendición en tu vida? El Salmo 100 nos recuerda que somos llamados a servir al Señor con alegría, y a entrar en su presencia con acción de gracias. En este versículo, encontramos una promesa profunda, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Es un recordatorio de que nuestra relación con Dios es una fuente de gozo y gratitud. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué significa para ti recibir una bendición en tu vida? En la Epifanía, recordamos la visita de los Reyes Magos a Jesús, y cómo ellos reconocieron al Mesías y le ofrecieron regalos. En Mateo 2:11, se nos dice que al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre,
y se postraron y lo adoraron. La Epifanía es un recordatorio de que Dios nos bendice y nos llama a adorarlo. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. Estás buscando bendiciones en tu vida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3, se nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reflexionemos en esto. Las bendiciones no siempre son materiales, a veces son espirituales y nos llenan de paz y amor. La verdadera bendición es sentir la presencia de Dios en nuestro corazón. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué pasaría si supieras que hay alguien que te ama y te cuida en todo momento? La Virgen de Guadalupe nos enseña que el amor de Dios es incondicional, y que su mensaje puede cambiar nuestra vida para siempre. En el Evangelio de Juan, se nos dice que Dios es amor, y la Virgen de Guadalupe es un ejemplo vivo de ese amor. Ella nos muestra que podemos encontrar consuelo y paz en medio de la adversidad. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué pasaría si cada mañana comenzaras agradeciendo por todo lo que tienes? En la carta a los Filipenses, San Pablo nos recuerda: no os preocupéis por nada, sino que en toda ocasión, con acción de gracias, presentéis vuestras peticiones a Dios. San Pablo nos enseña que la gratitud es la clave para vivir en paz y confianza en el Señor. Así que, toma un momento para reflexionar sobre las bendiciones que has recibido. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás listo para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti? En la oración de acción de gracias, encontramos la promesa de que dad gracias en todo, como dice 1 Tesalonicenses 5:18. Reflexiona en los momentos de tu vida donde has experimentado la providencia de Dios, y recuerda que Él siempre está contigo. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué es lo que más te llena de gratitud en tu vida? En el Magnificat, María canta: mi alma magnifica al Señor, porque comprendió que todo es un regalo de Dios. Reflexiona conmigo. ¿Qué es lo que te hace decir mi alma magnifica al Señor? ¿Es el amor de tu familia, la salud que disfrutas o la oportunidad de conocer a Dios? Recuerda que la gratitud abre nuestros corazones a la presencia de Dios. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué significa para ti ser un testigo de la fe en un mundo lleno de desafíos? San Juan Pablo II, un papa que recorrió el mundo con fe, nos enseñó que la verdadera fuerza viene de la confianza en Dios. En su viaje espiritual, nos recordó que el que cree en mí, hará también las obras que yo hago, Juan 14:12. Con su ejemplo, nos mostró que la fe puede conquistar cualquier obstáculo. Sigamos su legado de amor y compasión. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás buscando una guía segura en medio de la incertidumbre? En Proverbios 3, 5-6, se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Al confiar en Dios, encontramos la paz y la dirección que necesitamos. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué pasaría si descubriéramos que la fe puede transformar nuestra vida de manera profunda? En el libro de los Proverbios, se nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Santa Teresa de Ávila es un ejemplo inspirador de esta fe en acción, una mujer valiente que se atrevió a seguir su corazón y a escuchar la voz de Dios. A través de su vida y enseñanzas, podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos y para creer en la misericordia de Dios. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué es lo que nos une en nuestra fe? ¿Qué es lo que nos hace sentir cerca de Dios? En la última cena, Jesús instituyó la Eucaristía, el sacramento que nos permite recibir su cuerpo y su sangre, uniendo nuestros corazones con el suyo. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Reflexionemos sobre este amor incondicional, y recordemos que en cada comunión, estamos renovando nuestro compromiso con Él. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué sucedería si cada día comenzaras agradeciendo a Dios por todo lo que tienes? En el Magnificat,
María nos enseña a expresar gratitud, con humildad y corazón abierto. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Al reflexionar sobre esta oración, podemos encontrar la paz y la gratitud en nuestro corazón. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué pasaría si hoy decidieras ver el mundo con los ojos de María, llena de gratitud y amor? En el Magnificat, María nos enseña a agradecer por las bendiciones que recibimos, a reconocer la grandeza de Dios y a confiar en su providencia. Al reflexionar en su canto, podemos encontrar la paz y la alegría que solo viene de Dios. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Te sientes lejos de Dios y deseas una conexión más profunda con Él? El rosario es una oración poderosa que une el cielo y la tierra, nos acerca a la Virgen María y a través de ella, a Jesús. En el Evangelio de Lucas, se nos dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, y es en este mismo corazón donde podemos encontrar refugio y consuelo. El rosario nos permite reflexionar sobre la vida de Jesús y encontrar paz en medio de la tormenta. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Alguna vez te has sentido completamente amado y aceptado tal como eres? Juan 3:16 nos recuerda que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, para que tengamos vida eterna. En este versículo, encontramos el amor incondicional de Dios hacia nosotros, y su deseo de que nadie se pierda. Reflexiona en el amor de Dios y cómo puede cambiar tu vida, día a día. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué pasaría si tuviéramos un corazón lleno de gratitud? En la Biblia, se nos dice, den gracias a Dios en todo, porque Él nos ama y nos cuida. En medio de la adversidad o la alegría, podemos elegir dar gracias. Así que, toma un momento para reflexionar sobre las bendiciones que tienes, y da gracias a Dios por ellas. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Alguna vez has sentido la presencia de Dios en tu vida a través de una bendición? La bendición es un momento especial en la liturgia, donde Dios nos toca el corazón y nos llena de su amor. En la Biblia, se nos dice que el Señor te bendiga y te guarde, y en ese momento, sentimos su paz y su protección. Permítele a Dios que te bendiga y te llene de su amor. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Alguna vez te has sentido lejos de Dios y has pensado que ya no hay vuelta atrás? La parábola del Hijo Pródigo nos recuerda que el amor de Dios es infinito y siempre nos espera con los brazos abiertos. En Lucas 15, 11-32, Jesús nos cuenta la historia de un hijo que se aleja de su padre, pero al regresar, es recibido con amor y misericordia. Dios nos ama sin condición, nos acepta tal como somos y nos ofrece una segunda oportunidad. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué significa la cruz para ti? En la cruz vemos el sacrificio y el amor de Dios, que se entregó por nosotros. Como dice la Biblia, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que tengamos vida eterna. La cruz es un recordatorio de la esperanza y el perdón que nos brinda Jesús. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás buscando consuelo y paz en medio de la tormenta? La divina misericordia nos recuerda que Jesús nos ama incondicionalmente, y quiere que confiemos en Él. En el Evangelio de Juan, se nos dice que Dios es amor, y que su misericordia es infinita. Santa Faustina nos trae el mensaje de Jesús, lleno de compasión y amor. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Sabías que Dios tiene un plan perfecto para tu vida? La oración del Stabat Mater. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Dios te llama hoy a confiar en Él con todo tu corazón. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Sabías que Dios tiene un plan perfecto para tu vida? Símbolo de la cruz. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Dios te llama hoy a confiar en Él con todo tu corazón. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Sabías que Dios tiene un plan perfecto para tu vida?
Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Dios te llama hoy a confiar en Él con todo tu corazón. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Sabías que Dios tiene un plan perfecto para tu vida? La parábola del buen samaritano, ¿quién es tu prójimo? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Dios te llama hoy a confiar en Él con todo tu corazón. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Sabías que Dios tiene un plan perfecto para tu vida? La parábola del Hijo Pródigo y el amor infinito de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Dios te llama hoy a confiar en Él con todo tu corazón. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Estás dispuesto a escuchar la oración más poderosa que se haya dicho en la cruz? En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En este momento, Jesús nos muestra el verdadero significado del amor y el perdón. Al reflexionar sobre estas palabras, podemos encontrar la paz y la compasión en nuestros corazones. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué significa para ti ser coronado con espinas? La coronación de espinas es un momento crucial en la pasión de Jesús, donde se nos recuerda su amor y sacrificio por nosotros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 2, se nos dice que los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. En este acto, vemos la humildad y el amor de Dios por nosotros. Escribe amén si esto llegó a tu corazón. ¿Qué te duele más, el dolor físico o el dolor del alma? En el Evangelio, Jesús lleva la corona de espinas, un símbolo del sufrimiento y del amor incondicional. En la cruz, Jesús carga con nuestros pecados y dolores, nos muestra que no estamos solos en nuestra aflicción. En su sacrificio, encontramos consuelo y paz, una oportunidad para reflexionar sobre nuestro camino espiritual. Escribe amén si esto llegó a tu corazón.